En pleno Coracao da Europa, durante los años más sombríos del siglo XX, miles de personas eran arrancadas de sus casas y llevadas a lugares de los que pocos regresarían. Uno de esos lugares era el campo de concentración de Mauthausen, localizado en Austria, cerca del río Danubio. Mauthausen fue uno de los campos más brutales controlados por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Allí, prisioneros de toda Europa eran sometidos a trabajos forzados, torturas y condiciones deshumanizantes. Entre ellos estaba un joven español llamado Francesc Boix, cuyo destino sería transformado por un trabajo inesperado dentro del propio infierno. Francesc nació en Barcelona, España, en 1920, en medio de un periodo político convulso en el país. Su involucramiento en la Guerra Civil Española lo convirtió en blanco de las fuerzas nacionalistas y tras la derrota republicana, huyó hacia Francia. En Francia, Boix se alistó en la resistencia francesa contra los nazis, pero terminó capturado por las tropas alemanas. En 1941 fue deportado a Mauthausen, donde comenzaría una jornada de supervivencia y coraje sin precedentes. Al llegar al campo, como todos los nuevos prisioneros, fue recibido con gritos, violencia y la famosa frase, Hier ist kein Mensch, que significa aquí nadie es humano. Rápidamente comprendió que la única manera de sobrevivir era encontrar un lugar dentro de la máquina nazi. Su habilidad con las cámaras llamó la atención de los guardias y pronto fue seleccionado para trabajar en el departamento fotográfico del campo. Allí su tarea principal era fotografiar a los nuevos prisioneros, registrar operaciones médicas e incluso documentar ejecuciones. Pero detrás de esa fachada, Boix empezó a planear algo que parecía imposible. Preservar la verdad frente al horror. Sabía que si era descubierto, sería ejecutado de inmediato. Aún así decidió arriesgar todo para mostrar al mundo lo que realmente sucedía en Mauthausen. Dentro del departamento fotográfico de Mauthausen, Francesc Boix trabajaba bajo constante vigilancia de los oficiales SS. Su puesto era privilegiado. Tenía acceso a imágenes que mostraban la realidad brutal detrás de las fachadas montadas para engañar al mundo. Cada foto tomada, él veía el sufrimiento reflejado en el rostro de los prisioneros, hombres, mujeres e incluso niños aplastados por la máquina nazi. Pero Boix no era solo un observador pasivo, estaba allí con un propósito mayor: reunir evidencias del horror para mostrarlas al mundo. Con habilidad y coraje, comenzó a esconder negativos que mostraban las condiciones reales del campo y los abusos sistemáticos. Algunos negativos eran ocultados en compartimentos falsos dentro de las cámaras, otros en paredes huecas o debajo del suelo del laboratorio, para no levantar sospechas. Entregaba únicamente las fotos exigidas oficialmente por las autoridades. Cada imagen que salvaba era una pequeña victoria contra el borrado de la historia. Y la verdad, mientras tanto, su trabajo le brindaba cierta protección, ya que los guardias creían que era simplemente otro ejecutor silencioso. Pero Boix mantenía contacto con otros prisioneros, especialmente miembros de la resistencia francesa y republicanos españoles. Juntos planeaban formas de proteger esas fotografías y encontrar medios para sacarlas fuera del campo. El riesgo era inmenso. Cualquier señal de desobediencia o sabotaje resultaría en ejecución inmediata. Aún así, Boix permanecía firme, convencido de que si la guerra terminaba y nadie tuviera pruebas, todo sería negado. Su determinación crecía día a día. Incluso cuando amigos cercanos eran llevados a las cámaras de gas o morían de agotamiento en los campos de trabajo. Y mientras el mundo observaba la guerra avanzar sin conocer el infierno escondido tras las cercas de alambre, Boix se preparaba para revelar la verdad. Dentro del departamento fotográfico de Mauthausen, Boix no estaba solo en su misión silenciosa. Contaba con la ayuda discreta de otros prisioneros que, de alguna forma, lograban ocultar negativos o reescribir documentos falsificados. Entre ellos estaba un grupo de la resistencia francesa que veía en aquellas imágenes una oportunidad real de contar la verdad al mundo. Juntos formaron una red secreta dentro del campo, intercambiando información mediante mensajes escritos en trozos de papel. Escondidos, cada movimiento era calculado, cada palabra elegida cuidadosamente. Un solo error podría costarles la vida a todos. Mientras tanto, los oficiales nazis mantenían el control absoluto sobre el campo, pero ni imaginaban que estaban siendo documentados de forma clandestina. Boix sabía que si los aliados llegaban y encontraban solo ruinas y sobrevivientes traumatizados, muchas verdades se perderían para siempre. Por eso centró sus esfuerzos en salvar fotos de ejecuciones sumarias.
Trabajos forzados hasta la muerte y condiciones infrahumanas dentro del campo. Esconder estos registros era un desafío diario. Los guardias hacían inspecciones sorpresa y cualquier cosa fuera de lugar generaba sospechas. Para sortear esto, Boyce desarrolló técnicas ingeniosas. Usaba rollos de película normales para hacer fotografías oficiales y otros ocultos para registrar la realidad. Los negativos más sensibles eran escondidos en lugares improbables, debajo de tablas del piso, dentro de latas vacías de pintura e incluso en paredes falsas. Por las noches, cuando los guardias dormían, revisaba los planes y se preparaba para nuevas tentativas de escapar con las pruebas. Escapar de Mauthausen parecía imposible. Rodeado de montañas y protegido por altas murallas, era considerado un cárcel intransitable. Aún así, Boyce no desistió. Tenía fe de que tarde o temprano los aliados llegarían y cuando eso ocurriera, estaría listo, y mientras el tiempo corría en su contra, continuaba su trabajo. Silencioso, Kansai. Ente de que cada imagen salva era una voz gritando por justicia. Con el avance de las fuerzas aliadas en Europa, los rumores dentro de Mauthausen aumentaban. Los nazis estaban perdiendo terreno. Para Boyce y su pequeño grupo de resistencia, esto representaba una oportunidad única. Pero también un tiempo extremadamente corto. Los nazis ya habían comenzado a destruir documentos, campos de exterminio e incluso a eliminar testigos vivos. Era ahora o nunca. Si las fotografías y negativos no salían del campo antes de la llegada de los aliados, podrían ser destruidos para siempre. Pero como sacar centenares de negativos de un lugar rodeado por guardias armados, torres de vigilancia y alambradas electrificadas, la respuesta estaba en la improvisación, el disfraz y la cooperación entre prisioneros de diferentes nacionalidades. Boyce sabía que no podía intentar escapar físicamente cargando las fotos. Sería imposible pasar desapercibido. Entonces surgió una idea audaz. Esconder los negativos en lugares que los propios nazis usarían para transportar. Algo sin sospechar, uno de los planes implicaba ocultar los rollos de película dentro de cámaras entregadas a soldados que salían del campo para otras misiones. Otra estrategia era utilizar uniformes nazis robados y falsificar órdenes de transferencia. Un golpe osado, casi suicida. Mientras tanto, Boyce mantenía su rutina normal en el laboratorio, sonriendo cuando era necesario, cumpliendo órdenes, fingiendo lealtad. Sabía que cualquier cambio de comportamiento podría levantar sospechas fatales. Entre los oficiales SS, cada día que pasaba parecía interminable, pero cada minuto era valioso demasiado para ser desperdiciado. Tenían poco tiempo, mucha presión y un objetivo claro: garantizar que las pruebas sobrevivieran a la guerra, y mientras los tanques se acercaban por el este y los aviones sobrevolaban el cielo europeo, Boyce y sus compañeros se preparaban para dar el siguiente paso. Dentro de las paredes de Mauthausen, el tiempo corría contra los planes de Boyce. Los nazis comenzaban a destruir evidencias de sus crímenes. Archivos eran incinerados, equipos fotográficos desmontados e incluso prisioneros clave eran ejecutados sin aviso. Era urgente actuar. Cada minuto perdido significaba otra oportunidad perdida para salvar para siempre las pruebas de los horrores cometidos en el campo. Boyce y su grupo decidieron que no podían esperar la liberación oficial. Necesitaban asegurar que las fotos salieran antes de eso. La idea principal era simple en teoría: esconder los negativos en lugares estratégicos dentro del campo y entregarlos a los aliados tan pronto como fuera posible. Pero en la práctica, esto implicaba riesgos increíbles: guardias armados, cámaras escondidas, comunicación secreta entre prisioneros. Uno de los planes más audaces fue esconder los rollos de película en compartimentos falsos dentro de cámaras oficiales utilizadas por los mismos nazis. Estas cámaras eran llevadas fuera del campo durante misiones o traslados y los negativos podrían ser recuperados por la resistencia externa. Otra estrategia implicaba esconder copias de los negativos dentro de zapatos, ropa sucia e incluso dentro de recipientes usados en el laboratorio. Cada entrega tenía que ser perfecta. Cualquier error podría costar la vida de todos los involucrados. Mientras tanto, Boyce mantenía su postura neutra frente a los oficiales, sonriendo cuando era necesario, cumpliendo órdenes, fingiendo indiferencia. Sabía que si era descubierto, no solo él moriría, sino que todas las pruebas que había reunido serían destruidas. Sus compañeros también asumieron roles fundamentales. Algunos actuaban como mensajeros silenciosos, otros como distracciones para los guardias. Mientras tanto, los rumores de la aproximación de los aliados se hacían cada vez más fuertes.
Soldados estadounidenses estaban a pocas centenas de kilómetros, y con el fin de la guerra acercándose. Boyce sabía que el momento decisivo estaba llegando, las pruebas tendrían que sobrevivir, y él también. En abril de 1945, los vientos de la guerra comenzaron a cambiar radicalmente en Europa. Los ejércitos aliados avanzaban desde todos los frentes sobre el territorio nazi. Las noticias llegaban poco a poco dentro de Mauthausen, rumores susurrados entre prisioneros, órdenes nerviosas de los guardias, acciones cada vez más desesperadas de las SS. Los nazis, al darse cuenta de que estaban perdiendo la guerra, intensificaron las ejecuciones y trataron de borrar cualquier rastro de sus crímenes. Boyce sabía que ese era el momento final, si no actuaba rápido, todo lo que había recopilado podría ser destruido para siempre. Mientras tanto, los soldados estadounidenses del 11º Regimiento de Infantería de la Tercera División del Ejército de Estados Unidos se acercaban rápidamente a la frontera austríaca. El 5 de mayo de 1945, tras días de marcha forzada y resistencia desesperada por parte de los nazis, los primeros tanques aliados aparecieron cerca de Mauthausen. Al día siguiente, el 6 de mayo, los soldados norteamericanos entraron al campo y encontraron un escenario de horror indescriptible. Miles de cuerpos abandonados, prisioneros famélicos y esqueléticos, paredes manchadas de sangre y miedo, pero también esperanza. Francesc Boyce, aún dentro del laboratorio fotográfico, vio las primeras señales de libertad, aviones aliados sobrevolando el cielo, explosiones distantes y gritos de alegría. Con temblor en las manos, tomó los negativos escondidos, los envolvió cuidadosamente y salió a las calles buscando a alguien que pudiera ayudarlo. Logró contactar a un oficial estadounidense, y a pesar de las dificultades de comunicación, le mostró las fotos y explicó su valor histórico. Esas imágenes eran la prueba concreta de que los crímenes nazis no eran solo historias o testimonios aislados, eran hechos documentados. Para Boyce, la guerra había terminado. Pero su batalla por la verdad apenas comenzaba. Tras años de sufrimiento, tortura y pérdida, había sobrevivido, y lo más importante, había salvado la memoria de aquellos que no lo hicieron. Pero la libertad trajo consigo una nueva pena, la de vivir en un mundo que jamás entendería plenamente lo que había pasado dentro de aquel infierno. Tras la liberación de Mauthausen, Francesc Boyce fue llevado a un centro de recuperación para sobrevivientes de la guerra. Aunque físicamente libre, cargaba cicatrices profundas, marcas de hambre, tortura y pérdidas irreparables. Sin embargo, algo lo mantenía firme. Las fotos que había salvado ahora estaban en manos de los oficiales aliados. Esas imágenes eran más que retratos de sufrimiento, eran evidencias reales del horror nazi. Las autoridades aliadas empezaron a reconocer el valor único de esas fotografías como pruebas concretas en los futuros juicios contra criminales de guerra. Boyce fue llamado a declarar personalmente sobre el funcionamiento interno del campo y cómo logró preservar aquellas imágenes. Contó todo con detalles asombrosos, desde los escondites creados dentro del laboratorio hasta los riesgos enfrentados al engañar a los guardias. Su coraje no solo salvó vidas durante la guerra, sino que ahora ayudaría a castigar a quienes cometieron los peores crímenes contra la humanidad. Sus fotos fueron utilizadas en el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, uno de los mayores procesos de la historia moderna contra líderes nazis. Allí, los jueces vieron con sus propios ojos lo que antes era difícil de creer: cuerpos apilados, ejecuciones masivas, trabajos forzados hasta la muerte, y por primera vez, los acusados no podían negar nada. Las imágenes hablaban por sí solas. Boyce también testificó en otros tribunales europeos, incluyendo juicios en Francia y España. Cada declaración era una nueva batalla: revivir el pasado, recordar amigos perdidos, enfrentar antiguos verdugos. Aún así, nunca vaciló, sabía que su papel no era solo el de sobreviviente, sino el de mensajero de la verdad histórica. Las fotografías tomadas por Boyce continuarían siendo exhibidas en museos, documentales y libros, asegurando que el mundo nunca olvidara. Después de la guerra, muchos sobrevivientes buscaron reconstruir sus vidas en silencio, evitando hablar del pasado por el dolor que traía. Pero Francesc Boyce no tuvo elección. Sabía que el mundo necesitaba escuchar la verdad, incluso si era difícil de soportar. Sus fotografías eran más que registros visuales. Eran voces de aquellos que no tuvieron oportunidad de contar su propia historia. Veía su trabajo como un deber moral,
preservar la memoria de millones que fueron silenciados por la máquina nazi. En entrevistas, discursos y testimonios, Beuys siempre enfatizaba que los horrores de Mauthausen no surgieron de la nada, fueron construidos poco a poco, con leyes discriminatorias, propaganda de odio e indiferencia de la sociedad ante el sufrimiento ajeno. Por eso advertía constantemente sobre los peligros del extremismo, el racismo y la falta de vigilancia ante la injusticia. Para él, la mayor amenaza no era solo el retorno del nazismo, sino el olvido y la normalización de ideologías similares. Años después, cuando nuevas generaciones comenzaron a cuestionar el pasado, Beuys se convirtió en una figura central en los estudios sobre el Holocausto. Historiadores, profesores e investigadores revisaban sus fotos y testimonios. Estudiándolos como parte esencial de la historia mundial, su trabajo fue incluido en libros, documentales y exposiciones dedicadas a la memoria de los campos de concentración. Incluso museos internacionales, como Yad Vashem en Israel y el Museo del Holocausto en Estados Unidos, exhibieron sus imágenes. Cada foto, cada negativo, cada detalle que salvó se convirtió en un monumento invisible a quienes murieron en Mauthausen. Y aunque pasaron décadas desde los eventos, sus palabras siguen resonando como un recordatorio poderoso. Quien olvida el pasado está condenado a repetirlo. Francesc Beuys no solo vivió la historia, la registró, la protegió y la entregó al mundo como un legado de coraje y verdad. Aunque décadas después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el nombre de Francesc Beuys sigue resonando entre historiadores, educadores y defensores de los derechos humanos, su historia no es solo una página del pasado, se ha convertido en un símbolo de resistencia, coraje y responsabilidad histórica. Muchos de los negativos que salvó están hoy preservados en archivos digitales y museos alrededor del mundo. Son usados en escuelas, documentales e investigaciones como pruebas visuales irrefutables del Holocausto. En Barcelona, su ciudad natal, calles, centros culturales e incluso escuelas llevan su nombre, recordando su papel en la preservación de la verdad histórica. El Museo Memorial de Mauthausen, en Austria, dedica una sala entera a las fotografías que Beuys logró salvar. Allí, los visitantes pueden ver las imágenes que arriesgó su vida para proteger y comprender el contexto humano detrás de ellas. Además, en 2018 se estrenó la película El fotógrafo de Mauthausen, protagonizada por Mario Casas, que retrata su increíble trayectoria. La película volvió a poner en relieve la importancia de sus acciones, alcanzando a un público más joven y conectando el pasado con el presente. Incluso artistas, escritores y cineastas contemporáneos hacen referencias a él en sus obras, usando su historia como fuente de inspiración. Para muchos representa el poder de la imagen como arma contra el olvido y la negación histórica. Su legado también está presente en instituciones que combaten el antisemitismo, el racismo y otras formas de prejuicio en todo el mundo. Organizaciones como la UNESCO y grupos internacionales de defensa de los derechos humanos citan su trabajo como ejemplo de ética y compromiso. Cada vez que alguien visita un memorial, ve un documental o lee sobre Mauthausen, parte del alma de Beuys está allí, alertando, recordando, exigiendo justicia. Después de todo, no solo sobrevivió al horror, transformó su dolor en voz, su cámara en testimonio y su vida en un legado inmortal. Francesc Beuys entró en Mauthausen como prisionero, pero salió como testigo, y tal vez uno de los guardianes más importantes de la verdad histórica. Su historia no es solo sobre supervivencia, es sobre coraje frente al horror, determinación frente a la opresión y fe en la humanidad incluso después de verla en sus peores formas. Pudo haberse callado, aceptar su destino y tratar de olvidar todo después de la guerra, pero eligió el camino más difícil, recordar, y fue esa elección la que garantizó que los crímenes nazis no fueran borrados, negados o minimizados con el tiempo. Las fotografías que salvó son hoy parte del acervo histórico mundial, usadas en tribunales, libros, documentales y centros educativos, sirven como advertencia constante. El odio, cuando se ignora, crece. El silencio frente a la injusticia también es una forma de complicidad. Beuys demostró que una sola persona puede marcar la diferencia, incluso sin armas, sin poder, sin libertad, pero con una cámara y una causa justa. Su legado nos enseña que debemos estar atentos a las señales del extremismo, el prejuicio y la deshumanización del otro, porque regímenes como el nazi no surgen de un día para otro, se alimentan del miedo, la ignorancia y la indiferencia. Hoy, décadas después,
Muchos aún niegan el Holocausto, distorsionan hechos o intentan reescribir la historia. Pero las fotos de Boyce permanecen inalterables, verdaderas, clamando por justicia y comprensión. Su historia no es solo una página del pasado. Es un espejo para el presente, una advertencia para el futuro, y cada uno de nosotros, al conocer este relato, tiene la responsabilidad de no dejar que la memoria se borre, porque mientras haya alguien dispuesto a contar estas historias, el mundo nunca habrá perdido completamente su alma.